Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. San Juan capítulo 3. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: Tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes de que metieran a Juan a la cárcel, pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación, y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al este del Jordán, de quien tú nos hablaste, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo: Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo está sobre todos y habla de lo que ha visto y oído, pero nadie cree lo que él dice. Pero si alguno lo cree, confirma con ello que Dios dice la verdad, pues que ha sido enviado por Dios, habla las palabras de Dios, porque Dios da abundante su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios.
San Juan capítulo 4. Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más seguidores y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?». Jesús le contestó: «Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, de que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él?». Jesús le contestó: «Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva yo a tener sed ni haya que venir aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve acá». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho». Al oír esto, la mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados los samaritanos adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo». Jesús le contestó: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es hora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios». La mujer le dijo: «Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando venga nos lo explicará todo». Jesús le dijo: «Ese soy yo, el mismo que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaban conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban al maestro: «Come algo». Pero él les dijo: «Yo tengo algo que comer que ustedes no conocen». Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: «¿Será que le habrán traído algo de comer?». Pero Jesús les dijo: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen: todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para la vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Porque
porque este dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a ustedes a cosechar algo que no les había costado ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se habían beneficiado del trabajo de ellos. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado a la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía y dijeron a la mujer: ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído hablar y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Pasados esos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque, como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también había ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y había visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó: ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo: Señor, ven pronto, antes que mi hijo muera. Jesús le dijo entonces: vuelve a la casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, los criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en la que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 3 de San Juan, nos explica un suceso importante con una personalidad de aquel entonces, un hombre llamado Nicodemo, que era fariseo. Los fariseos eran personas que dirigían al pueblo, sacerdotes como los conocemos hoy en día, personalidades que tenían conocimiento de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, y tenían conocimiento también de todas las profecías, de toda la historia de los profetas, ya que habían leído todos los libros de los profetas. Sabemos nosotros que tenemos a los profetas mayores, que así les decimos, y también a los profetas menores. Hay 12 profetas menores y hay profetas mayores, que tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, mismo Baruch, lo tenemos como profeta. Tenemos también los profetas menores, y que les llamamos menores no porque no tengan importancia, sino porque su profecía o su relato son cortos. Tenemos a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías. Tenemos a Jonás, a Miqueas, a Nahum y a Habacuc. Y tenemos a Sofonías, a Ageo, Zacarías y Malaquías. Conocían también los fariseos toda la historia, no solamente de la Torá, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio, sino también toda la historia de Josué, la historia de los jueces, la historia de Samuel y de los reyes, al igual que la historia de Ruth, de Esther, de Nehemías, de Esdras. Tenían conocimiento de todos los salmos, de los proverbios, del libro del Eclesiastés, del Cantar de los Cantares, de los libros de los Macabeos, del Eclesiástico,
del libro de la sabiduría, del libro de Tobías, del libro de Judith. Tenían conocimiento pleno de todo eso. Conocían, habían estudiado durante toda su vida la historia, la profecía. Y lo más importante era la profecía del nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. Este hombre Nicodemo era una personalidad, ya que aquí nos damos cuenta que sí conoce las cosas del Señor. Tiene una plática con Jesucristo en donde el maestro le dice que él se ha dado cuenta que Jesús es enviado de Dios, porque nadie hace los milagros que hace Jesús. Nadie tiene un comportamiento como el que estaba teniendo Jesús. Se daba cuenta que no era un profeta. Se daba cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer cuando ya es uno viejo? Después de que Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenía conocimiento de las Escrituras, Nicodemo, como muchas veces nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Sí, las leemos, las entendemos. Algunos se ponen a estudiar la Sagrada Escritura con profundidad, pero falta algo, interpretarlas. Y Nicodemo no las había interpretado. Ya las había leído, ya las había entendido, ya las había estudiado, pero le faltaba interpretarla. Por eso pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo si ya estás viejo? ¿Acaso puede uno entrar en el seno materno para volver a nacer? Y Jesús le dice, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nos damos cuenta entonces que el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, de ese bautismo con agua y ese bautismo del Espíritu, es muy importante entenderlo. Cuando nosotros somos bautizados con agua, el agua está aquí, es uno de los elementos de esta naturaleza. El agua, la tierra, el aire. Ahora se menciona el fuego. Es uno de los elementos, el agua de esta tierra, y el agua sirve para vivir. Nosotros, el 70 y tantos por ciento, 75% de nuestro cuerpo es agua. Necesitamos el agua para vivir. El agua tiene oxígeno. El agua es vital. Se dice que el agua es clara, incolora, insabora. El agua, si nosotros no bebemos agua, nos morimos. El agua es muy importante para subsistir de una manera corporal y humana, terrenal. Por eso Jesús le dice, te aseguro que el que no nace en agua y en espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nacer en el espíritu es conocer, amar y servir a Dios. En una forma corporal, el agua, y en una forma espiritual, el espíritu. Y lo aclara, el que nace de los humanos es humano, pero el que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de lo que te diga, todos tienen que nacer de nuevo, le dice. Tenemos que nacer de nuevo porque nos tenemos que convertir, nos tenemos que arrepentir, nos tenemos que reconciliar, tenemos que conocer a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que servirle a Dios. Eso es nuestro trabajo. Y le hace una comparación de que el viento sopla por donde quiere y nadie sabe dónde empezó el aire, dónde empezó el soplido. Así dice, así son también todos los que nacen del Espíritu. Nadie sabe de dónde viene. Ahora sabemos que el Espíritu viene de nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos hace otra pregunta Nicodemo, le hace una pregunta a nuestro Señor, ¿y cómo va a suceder todo esto? Y Jesús le contestó, tú que eres maestro de la ley de Israel, ¿no sabes estas cosas? ¿Se dan cuenta cómo Nicodemo sí había leído las Escrituras, sí había estudiado las Escrituras, sí las había entendido, pero le faltaba interpretarlas? Por eso Jesús le dice,
Tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Hablando Jesús de que sus discípulos y él hablaban y no les creían. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de cosas del cielo? Dice Jesús. Nadie ha subido al cielo sino que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. ¿Quién más nos podía enseñar esta doctrina que ahora estamos aquí estudiando y entendiendo? Pues solamente nuestro Señor Jesucristo, que Él sí viene de allá. Nadie ha venido de allá a explicarnos la grandeza divina. Él es el único que ha venido de allá a enseñarnos la palabra. Y tomó la condición de ser humano para vivir una vida igual que nosotros. Porque si tú puedes preguntarte, decir, yo no sé qué hay allá arriba, no creo que haya algo allá arriba, no me interesa porque lo desconozco. Viene Jesús y nos enseña, nos indica, nos dice qué hay allá arriba. Pero Él dice, si no me creen lo que estoy haciendo aquí abajo, me van a creer lo que les diga de allá arriba. Y se lo está platicando a Nicodemo, una personalidad. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, como símbolo de nuestro Padre Dios ante el pueblo y de su poder, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y nuestro Señor Jesucristo fue levantado en el momento de su crucifixión y tomó poder sobre todas las cosas en el mundo. Porque Él ya las tenía allá. Y viene aquí a tomar porque Dios le da esa oportunidad, le da ese tiempo, esa forma a nuestro Señor Jesucristo para que tome poder sobre todo el mundo. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nuestra vida eterna no es una vida corporal eterna, es una vida eterna espiritual. Pues Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios nos permite vivir, convivir, aprender de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que se rebajó a la condición humana para traernos a nosotros nuestra salvación, no nuestra condenación. Jesús no vino a condenarnos. Aunque hemos visto pasajes bíblicos en donde nuestro Señor Jesucristo se enoja por tanto deterioro que tenemos nosotros en nuestras vidas, pecaminosamente hablando. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, dice la Escritura. El que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Hijo único. No tiene más hijos Dios. Todos nosotros somos sus hijos por unión a nuestro Señor Jesucristo. Su Hijo único, para que lo entendamos, es Jesús. Nosotros decimos, yo tengo un hijo, yo tengo una hija, yo tengo varios hijos. Son de tu propia sangre. Han salido de tu propio cuerpo, diría una mujer, una madre. Para que entendamos que es muy valiosa nuestra descendencia, nuestra herencia que les dejamos a ellos, nuestra sangre. Eso quiere darnos a entender nuestro Señor cuando nos dice que es su único Hijo, para que le respetemos, para que le creamos, para que lo aceptemos, porque al único que le debemos toda adoración y gloria es a nuestro Padre Dios, y ahora a su Hijo único, Jesucristo, que es un solo Dios verdadero en tres divinas personas. No es que sean tres dioses, es un Dios en tres divinas personas. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Viene Jesucristo y muchos judíos no lo aceptaron. El mismo Sanedrín, los sacerdotes, la mayoría no lo aceptó. Aquí vemos cómo Nicodemo sí lo acepta. Vemos cómo José de Arimatea sí lo acepta.
los que hacen lo malo odian la luz, no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Mucha gente conoce las cosas del Señor y no le interesan porque saben que al leerlas, estudiarlas, entenderlas, provocan malestar en su vida, porque están llenos de malicia, están llenos de gusto a sus 5 sentidos, son muy mundanos y terrenales, y saben que la palabra de Dios es un obstáculo para proseguir con su vida de satisfacción. Saben que el Señor te está pidiendo una vida espiritual y tú quieres seguir en lo mundano y material. Te gusta la riqueza, te gustan los lujos, te gusta el poder, te gustan las satisfacciones, te gusta darle a todos tus 5 sentidos el disfrute total, te gusta más la sexualidad que lo espiritual, te gusta más una vida placentera, mundana, que las cosas de Dios. Y cuando escuchas las cosas de Dios, son un obstáculo y prefieres retirarte. Por eso dice aquí, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. La forma de enseñarle a los demás, la forma de predicarle a los demás, la forma de dar ejemplo a los demás es con tu comportamiento, con tu vida acercada a las cosas de Dios, a lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Esa es la mejor forma. No que agarres tu Biblia y te salgas a predicar. No que saques tu catecismo y te pongas a predicar. No que saques tu librito y le empiezas a enseñar a la gente. No. La forma idónea es dando ejemplo de que verdaderamente eres hijo de Dios. Nos menciona aquí que después de haber hablado con Nicodemo, ya no nos menciona en qué quedaron, pero me imagino que Nicodemo pues se ha de haber dado cuenta de que estaba equivocado, de que había estudiado la palabra de Dios, sí, de que conocía todos los libros, sí, los había estudiado, los había entendido, pero no los había interpretado. ¿Qué es nacer de nuevo? Es dejar tu vida anterior y empezar una vida nueva en las cosas del Señor. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando, así dice la Escritura. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Acuérdense que Juan bautizaba en el río Jordán y ahora estaba aquí bautizando en Enón, cerca de Salim. Esto sucedió al mismo tiempo que Jesús estaba bautizando. Así dice la Escritura. Antes de que metieran a Juan el Bautista en la cárcel, cuando Herodes lo manda a apresar y que después lo manda a cortar la cabeza por petición de su sobrina después de que le bailó el día de su cumpleaños, y que la sobrina le pide la cabeza del Bautista porque la mamá ya estaba hasta el colmo de que Juan el Bautista los estuviera criticando por su forma de vivir equívoca y pecaminosa. Era la única forma de matar a Juan el Bautista, ya que Herodes no lo quería matar, lo había aprendido para que ya se callara y no estuviera criticándoles a ellos, porque Juan no solamente criticaba a la gente pecadora común y corriente, a todos, y en este caso hasta al gobernador, que era Herodes. Pero aquí nos menciona que algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación, y fueron a decirle a Juan, maestro, a Juan el Bautista, maestro, el que estaba contigo al este del Jordán, de quien tú nos has hablado, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dice, pues sí, está bien. Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Eso debes de entenderlo. Si te ha dado casa, vestido y sustento, es porque Dios te ha así querido. Y ese tipo de casa, y ese tipo de sustento, y ese tipo de vestido, es porque así tú lo necesitas. Que tú le andas buscando más, es otra cosa. Y a veces le buscas más
y vuelves a tener lo mismo que tenías antes. Y le vuelves a buscar más y vuelves a tener lo mismo que tenías antes, porque el Señor es el que te da todo lo que tú necesitas. Y tú le andas buscando cosas que no debes de buscar. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, les dice Juan el Bautista, sino uno que ha sido enviado delante de él, para preparar el camino, para preparar a los discípulos, para preparar a la gente, para que se arrepintiera la gente. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha y se llena de alegría al oírlo hablar. Sí. Así también mi alegría es ahora completa. Se alegra Juan el Bautista porque sabe que Jesús ya está predicando, que Jesús está tomando las riendas de lo que él empezó. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo, dijo Juan el Bautista. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y que habla de esas cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo está sobre todos, o sea, Jesús. Y habla de lo que ha visto y oído, pero nadie cree lo que él dice. Ese era un problema que se estaba presentando, era un fenómeno lógico. Ya lo hemos visto nosotros en otras instancias, en que le tienen mucha envidia el Sanedrín a Jesús, porque Jesús está jalando mucha gente. Y aquí hasta los mismos discípulos de Juan el Bautista le dicen a Juan el Bautista, tiene más gente que tú, hay más gente que se está yendo con él, hasta tus mismos discípulos, Juan el Bautista. Pues él ha sido enviado por Dios, habla las palabras de Dios porque Dios abundantemente da su espíritu a él. El Padre ama al Hijo y él le ha dado el poder sobre todas las cosas. Muy claramente lo dice Juan el Bautista, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Muy claramente se los dice Juan el Bautista, si no van a creer en Cristo, están tronados. Esperen su cosecha en esta vida y muerte y no vida eterna. En el capítulo número 4 nos menciona y nos explica un pasaje muy importante, muy bonito, que es cuando encuentra a una mujer de Samaria, a la samaritana. Aquí nos menciona que los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más seguidores y bautizaba más que Juan, pero nos hace muy claramente aquí la explicación Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Los puso a bautizar con agua porque Jesús iba a bautizar, pero con el Espíritu Santo, con su Espíritu que habitaba en él y que vino sobre todos nosotros 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo a todos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria, porque Samaria era grande, pues tenía varias aldeas, varios pueblos, pero pues ahí la gente era de samaritana. ¿Quiénes son los samaritanos? También son judíos, pero ya tenían otras costumbres, ya tenían otra personalidad, porque se habían combinado, se habían casado, habían tenido hijos con gente que no era judía. Los samaritanos, los de Samaria, son descendientes de Manases y de Efraín, los hijos de José, uno de los 12 hijos de Jacob. De ahí se formó esa tribu, los samaritanos. Pero no eran muy bien vistos por los judíos, porque los judíos permanecían ellos en su propia raza, sin combinarse con otras razas, sin mezclarse. Y los samaritanos ya se habían mezclado con otras mujeres, con otros hombres. Entonces, pues, eso era algo difícil de entender para los judíos y no lo aceptaban. Y entonces los veían mal a los samaritanos, no les hablaban, no convivían con ellos, a pesar de que muchos pues, llevaban su sangre igual que ellos, ¿no? Sangre de las 12 tribus de Israel, de Jacob.
Esos eran los samaritanos. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Por eso les digo que estaban ahí, eran descendientes de Manases y Efraín, que son los hijos de José. Ahí estaba el pozo llamado Jacob. Jesús, cansado en el camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, la hora sexta, para los judíos. Mediodía. A la hora sexta, al mediodía, nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado. Acuérdense de eso, ¿eh? Y muere a las 3 de la tarde, a la hora nona. O sea que a la hora sexta, nuestro Señor Jesucristo se sienta a descansar y tiene sed. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer, se fueron al pueblo. Ahí en el mismo pueblo de Samaria fueron a comprar. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, espantada, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? Y yo mujer. Pues no, ¿cómo iba a ponerse a hablar con una mujer? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Sí, pues esa mujer no sabía quién era Jesús. No crean que veían a Jesús y luego decían, es Dios, es Dios. No. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes ni con qué sacar el agua, y el pozo es muy hondo, ¿de dónde vas a darme agua viva? Pensando la mujer que estaba hablando de agua de la tierra, natural. Nuestros antepasados, Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Oigan, ese pozo por miles de años dio a agua, para que se den cuenta que el agua dentro del centro de la tierra existe. En la actualidad dicen que se está acabando el agua. Sí, se acaba el agua de unas partes, porque ya pasaron miles de años, pero hay mucha agua en el centro de la tierra, en la profundidad de la tierra. Hay muchos manantiales, muchísima agua. Así como hay agua de mar, también agua dulce. Hay en la profundidad de la tierra. Eso ya fue descubierto en la actualidad. Estamos en el 2018 y eso ya lo saben los científicos, los geólogos. Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Es el agua de vida, porque el agua da vida, y el agua espiritual da vida. Porque el agua que yo te daré brotará en él como un manantial de vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que ya no vuelva a tener sed. Y está pensando como, pues ya no tomo, ya no tengo que estar viniendo cada rato a traer cántaros de agua y llevarlos, ¿verdad?, a mi casa. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. No le digo, estás en pecado porque con el que estás no estás casado y no es tu marido. No. Yo creo que ya después de 5 maridos, pues ya no quiso tener otro, ¿verdad? Que número 5 es el trabajo del hombre. El número 6 es imperfección. Y lo volvemos a aclarar, el número 6, porque era su 6º hombre con el que vivía, estaba en imperfección. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Porque ya me estás diciendo todo lo que he hecho y ¿cómo si tú no sabes de mí? Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde deben de adorarlo. O sea, había esa contradicción, ¿verdad? ¿Y qué le contesta Jesús? Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Todos aquellos que adoramos a Dios en otros países, en otros continentes, en otros lugares tan alejados de Jerusalén, se cumple esta escritura en donde dice, llegará la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Muy claramente dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nació
de los judíos. Jesús era judío, viene de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob. Los samaritanos vienen de José, uno de los hijos de Jacob. ¿Sí? Entonces, pues eran hermanos de todas maneras, aunque ya se habían combinado con otras tribus. Pero llega la hora, y es la hora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Al único que debemos de adorar es a nuestro Padre Dios, seamos o no judíos. Estemos en Jerusalén o no estemos en Jerusalén. Estemos en el monte Horeb, en el monte Sinaí, en el monte de Dios o no, podemos adorar a Dios. A Él es al único que debemos adorar. Todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. No adoremos a los santos, no adoremos a los ángeles, no adoremos a la Virgen. Adoremos a nuestro Padre Dios en tres divinas personas. Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santificador. Vivimos la época del Espíritu Santo, hoy 2018. Nos llamamos cristianos. ¿Sí? Porque seguimos a Cristo. O mesiánicos, porque seguimos al Mesías, con el del poder del Espíritu Santo. Somos espirituales. Vivimos la época del Espíritu Santo. Somos espirituales. De modo, dice, de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Así debemos de ser. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando venga nos explicará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el mismo que habla contigo. En eso llegaron los discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pues sí, porque pues, si no se comunican los judíos, no nos comunicamos con los samaritanos, no les debemos de hablar. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. Entonces, ¿por qué no lo dice Juan aquí? Si no supieron y no sabían. Pues yo creo que después le preguntaron, pero hasta ahorita aquí nos dice que no le preguntaron nada, ni se atrevieron a decirle que estaba platicando con la mujer, pero aquí se dan cuenta como Juan sí supo. Porque se me hace que Juan, como era el menor, el más chavo de los discípulos, y decían que era el consentido, pues estaba chavo, ¿no? Pues andaba de metiche chismoso y le ha de haber sacado esta información a nuestro Señor Jesucristo. Y miren, la vino y la escribió aquí, y ahorita la estamos leyendo, estudiando, aprendiendo, entendiendo, y la vamos a interpretar. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde le dijo a la gente, vengan a ver el hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y pues se quedaron todos así como espantados, ¿no? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto los discípulos le rogaban al maestro, come algo, ya fuimos a traer comida. ¿Sí? Pero él les dijo, yo tengo algo que comer que ustedes no conocen. Y los discípulos dijeron unos a otros, ¿le habrán traído algo de comer? Pues está hablando con esta señora, a lo mejor el Señor le trajo algo de comer, ya tenía hambre y él le pidió de comer. Pues no, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Y esa es la comida que debemos nosotros de alimentar nuestro espíritu. Darle de comer a nuestro espíritu, hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, trabajar con los dones del Espíritu Santo que tenemos, con las facilidades que tenemos de hacer algo, con los dones, ponernos a trabajar para los demás. Son las obras de caridad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero nos embaucamos en estar haciendo las cosas de la vida, del mundo. De veras, nos perdemos el tiempo. Y como toda la vida lo hemos hecho, qué difícil es dejar de hacer las cosas mundanas y terrenales. Es muy bonito escuchar la palabra de Dios, es muy bonito conocer a Dios, amarlo, pero servirlo nos cuesta mucho trabajo porque estamos muy arraizados, ¿sí? Estamos muy encajados en las cosas mundanas y terrenales, en lo social, en todo lo que hemos hecho durante todos nuestros años en este planeta. Y así les estamos enseñando a nuestros hijos, y nuestros hijos se los enseñan a nuestros nietos, y nuestros nietos a nuestros bisnietos. Y entonces, ¿cuándo se va a recuperar la mala actitud de nada más estar pensando en lo mundano y lo terrenal? ¿Cuándo? Si ya es preciso y tiempo de que tú des ejemplo de que las cosas espirituales son más valiosas que lo terrenal. Ustedes dicen todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha.
Ustedes somos muy buenos para decir, ya llegó la primavera, el invierno, el otoño, sí, el verano, sí. Ya está el mes, estamos en febrero, y estamos en mayo, ya se viene la fiesta del día del 10 de mayo, y así estamos, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo más importante que son las cosas del Señor. Le das fiesta a todo, pero no a las fiestas del Señor, a la alegría del Señor. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para la vida eterna. Hay que cosechar para cosas de la vida eterna y no para la vida muerta que vamos a tener, porque algún día todos nos vamos a morir, todos, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Siembra para que coseche lo que tú sembraste, tu buena actitud, tu buen comportamiento cristiano, religioso, amante de la paz, del amor, adorador a nuestro Padre Dios, y así sean tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, pues estés contento de lo que tú sembraste. Pero si te das cuenta que tus hijos, tus nietos y tus bisnietos están descontrolados y nada más piensan en las cosas mundanas y materiales, ¿qué cosechaste? Te pregunto a ti. ¿Qué cosechaste? ¿Qué sembraste? ¿Qué cosechaste de tus padres, de tus abuelos? ¿Y qué sembraste? Estás viendo ahí la cosecha de todos tus descendientes, si es que tienes vida para ver, ¿no? Porque tanta gente se muere y que ya no alcanza a ver lo que hacen sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, ¿no? Y siguen en la misma, en las cosas mundanas y terrenales. Y veamos cómo está el país hoy, aquí en México, 2018. De terror, hay delincuencia, hay maldad, terrible situación. Yo les envío a ustedes, dice aquí, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los envié a ustedes a cosechar algo que no les había costado ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Sí, porque Dios había mandado ya la siembra con muchos profetas. Y esos que estaban ahí viviendo con Jesucristo ya estaban cosechando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaban beneficiados del trabajo. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en lo que Jesús, por lo que les había asegurado la mujer, y no solamente por eso. Me han dicho todo lo que ha hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí solamente 2 días. Por eso dice que cuando hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino por lo que nosotros estamos viendo, escuchando, palpando, sintiendo. Y ya sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Pasados esos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también había ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que él hizo. Entonces Jesús regresó a Caná de Galilea, en donde había sido la boda, ¿se acuerdan de la boda? Donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, ustedes no creen si no ven señales milagrosas. Pero el oficial le dijo, Señor, ven pronto antes de que mi hijo se muera. Jesús le dijo, entonces vuelve a la casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le había dicho. Y mientras regresaba a la casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Entonces es muy importante creer. Si tú crees, todas las cosas van a ser fáciles. Todo lo que pasa en tu vida va a ser muy sencillo. No te va a hacer falta casa, vestido y sustento, ni alegría. De ningún modo vas a tener lo que Dios quiere que tengas para ser feliz aquí y para que tengas una vida eterna allá. Pero si no crees, estás muy alejado y vas a tener muchos sufrimientos en esta vida, muchos problemas en esta vida, y no vas a tener casa, vestido y sustento, y te vas a traumar. Hasta un psicólogo y psiquiatra vas a tener que ir a ver, pero en realidad es que estás distorsionada de tu vida, que estás distorsionado de tu placer verdadero, que es Dios, y no tu cuerpo y tus 5 sentidos. Tu hijo vive,
El hombre creyó y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron al encuentro del oficial y le dijeron: tu hijo vive. Y él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo, y le contestó: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. O sea que ya había pasado un día, ¿eh? El padre cayó entonces en cuenta de que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús, ese oficial romano, y no era judío. Por lo tanto, también nuestro Señor regala, da la salvación a todo aquel, aunque no sea judío. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Aquí San Juan nos quiere mencionar que la primera señal milagrosa fue las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino. Y la segunda es cuando cura al hijo del oficial romano, servidor del rey, de que no muera. Juan nos está mencionando los dos primeros milagros, o las dos primeras acciones divinas de nuestro Señor Jesucristo. Yo me pregunto, ¿qué es muy importante saber eso? Nos damos cuenta cómo aquí Juan nos menciona esto que no lo mencionan los demás evangelistas. Mateo no lo menciona, Marcos no lo menciona, Lucas no lo menciona. Ellos no mencionan nada de Jesús y la mujer de Samaria, ni tampoco nos menciona cuando sana a este hijo de este oficial romano. Tampoco nos menciona que Jesucristo no estaba bautizando, sino que estaba bautizando a sus discípulos. Y no nos menciona ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas el contacto que tuvo con Nicodemo, ni la explicación que le da a él, ni tampoco todos esos momentos en que nos está explicando de que nuestro Señor Jesucristo lo ha mandado a nuestro Padre Dios para salvarnos. Todas esas cosas no se mencionan en los otros evangelios. Pero Juan quiere que tengamos muy en cuenta y muy claramente los dos sucesos importantes. ¿Por qué? Porque aquí viene un mensaje teológico. Era muy importante el que nuestro Señor Jesucristo convirtiera el agua en vino, porque es la referencia que tenemos de la institución eucarística, de la comunión. Muchos dirán, es que está representando que es muy importante el matrimonio. No, porque en esa boda de Caná de Galilea no mencionan ni los nombres de los novios, ni tampoco cuánto tiempo tiene la boda, ni tampoco nos menciona nada con relación a la boda y a los novios. Solamente que el novio se da cuenta de que esa agua se había convertido en el mejor vino para su fiesta. Nuestro Señor hace una referencia a la institución eucarística, a la comunión, común unión con Dios. Y este segundo milagro que nos está mencionando es el que cree, se salva. El que no cree, no se salva. Así nos lo menciona aquí y nos lo dijo anteriormente. El que cree en el Hijo del Hombre será salvado. El que no cree, se perderá, no tendrá vida eterna. Así nos lo está mencionando. Entonces es por eso que Juan nos menciona muy expresamente o explícitamente, nos expresa que estos dos milagros son los primeros que hace nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, hasta se saltó en decirnos cómo fue eligiendo a todos los discípulos. Nada más nos mencionó que había elegido a Simón, Pedro y Andrés, y que después eligió a Felipe. Pero no nos ha mencionado hasta este momento, Juan, la elección de todos los discípulos. Pero ya nos menciona que andaban los discípulos con nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná. Y también aquí, que ya andaba Jesucristo con sus discípulos, con los 12, incluyendo a Judas Iscariote. Muy claramente también nos menciona aquí que a la hora que nuestro Señor Jesucristo le pide agua a la samaritana es la hora sexta, a mediodía, que es a la hora que Él es crucificado. Es el mismo término. Aquí dice que ya estaba cansado y tenía sed. Y cuando es crucificado, ya estaba cansado y tenía sed. Por eso en la cruz pide agua, tengo sed. Y vemos cómo ya no llegaba casi a la crucifixión y fue ayudado por un hombre que venía del campo, el llamado Simón de Sirene. Todos esos paralelismos son muy importantes que los tengas tú para poder ir entendiendo próximamente los demás capítulos. Recuerda que Juan
se dice que no tiene ninguna similitud con los otros evangelios. El Evangelio de Juan, como lo hemos mencionado, fue escrito en el año casi 90, y en los otros evangelios, como el de Lucas y el de Mateo, fue en los años 85, y el de Marcos fue todavía más temprano, fue el primero que se escribió. Nos menciona que fue escrito como en los años 60 de la era cristiana, 60, 70. Entonces sí hay una gran diferencia del primer evangelio que tenemos, que fue escrito, hasta el evangelio de Juan, que fue escrito casi 20 años después. Muchos dirán, ya Juan tenía referencia de los escritos de Marcos, pero recuerden que Juan sí fue discípulo de Jesús y Marcos no. Marcos, todo lo que nos transmite en su evangelio fue una redacción de lo que le contó principalmente Pedro y algunas cosas que mismo Pablo le había comentado. Y sabemos que Pablo tampoco fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue un discípulo póstumo, ya después, ya que él perseguía a los cristianos para arrestarlos y meterlos a la cárcel, porque esa era una de sus consignas por ser ciudadano romano y porque lo habían escogido a él para que aprendiera a los cristianos. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar.